Repaso de circuitos de corriente alterna. Vamos a ver algunas ideas para ver si van quedando claras, porque ya resolvieron, supongo, bastantes problemas de la práctica, entonces podemos interactuar un poco más. ¿Qué tipos de circuitos vimos? En particular, en la teoría vimos el de RCL serie y RCL paralelo. Pero en la práctica tenían algunos que mezclaban. Tenían, en principio, RCL, que por ahí no eran RCL, sino les faltaba alguno de los elementos. En consecuencia, si los pueden pensar de la misma manera que pensaron los de circuitos de RCL, si están en serie, o de la misma manera que pensaron los RCL paralelo, pero sin considerar cuando hacen las cuentas que está ese elemento, que está el elemento faltante, digamos. Si por ejemplo tienen un RL, bueno, resuelven todas las cuentas sin considerar al capacitor. Y después tenían uno más feo, que creo que fue el que más preguntaron, que yo tengo algunas ideas y eventualmente Hugo, que supongo que me puede ayudar, que seguro hizo las cuentas del de la práctica. Yo acá puse uno cualquiera, uno que me saqué del libro lo más rápido posible para contar, que son como combinaciones de las opciones de arriba. Ya ven, por ejemplo, que acá tendrían un capacitor y una resistencia en serie conectados a una fuente, acá una inductancia y una resistencia conectadas en serie, pero tanto los elementos que están arriba como los que están abajo están en paralelo entre sí conectados a la fuente. Entonces es una combinación de ambos. Vamos por el RCL serie, ese fue el primero que vimos. Arriba tenemos el circuito y tenemos las diferencias de potencial en los extremos o en los bornes ¿te acuerdan que los bornes eran los conectores de las resistencias, la inductancia y la capacidad? Entonces, la primera pregunta que me puedo hacer es ¿qué ocurre si se suman las diferencias de potencial máximas? ¿Cómo escribo la corriente que pasa por la fuente y si hay más de una? ¿Cuál ecuación me relaciona todo? O sea, saco cualquier cosa a partir de cuál es la ecuación que tengo que plantear. ¿Cómo escribo las diferencias de potencial instantáneas en los elementos conectados a la fuente? Porque hacer corriente alterna, esto varía, como está mostrando este dibujo de abajo. Entonces tengo que ver cómo escribir la diferencia de potencial en cada uno de esos elementos en función del tiempo. ¿Cómo obtengo la diferencia de potencial de la fuente en relación a la corriente que está circulando? O sea, ¿cómo se relacionan esa diferencia de potencial de la fuente que puse y la corriente que está circulando por el circuito? Y después podemos preguntar cuál es la potencia que disipa mi circuito y la que entrega a la fuente. Entonces vamos a contestar todas estas preguntas para el serie y luego vamos a repetir las que correspondan, con la adaptación que correspondan al paralelo. Vamos por la primera. ¿Qué ocurre si se suman las diferencias de potencial máxima? ¿Qué pasa si yo sumo el máximo? O sea, estamos de acuerdo, lo está mostrando este dibujo, que las diferencias de potencial en la resistencia, la inductancia y el capacitor, así como la de la fuente, son variantes en el tiempo, varían con una dada amplitud y oscilantes en el tiempo. Y oscilan todos con la misma frecuencia. Entonces, ¿qué pasaría si yo sumo directamente los valores máximos de las diferencias de potencial? Si me olvido que están oscilando y las sumo todas como si fueran máximas al mismo tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Estaría bien sumarlas todas al mismo tiempo como si fueran máximas todas? ¿En un mismo instante? Y nunca son máximos simultáneamente, ¿no? Claro, nunca son máximas simultáneamente. Entonces, no estaría bien. ¿Y si sumo todos los máximos, qué me va a pasar? Si no son realmente todas máximas al mismo tiempo. Va a dar cualquier cosa, no tiene Me va a sentido. dar cualquier cosa. Van a superar, o sea, si yo sumo las diferencias de potencial en la resistencia, en la inductancia y en la capacitancia, como si fueran máximas todas al mismo tiempo, me va a dar que esas diferencias de potencial son más grandes que la de la fuente. Y no se cumpliría la ley de Mallas. ¿Bien? Por eso tenemos que hacer todo este despelote, porque si no sería fácil sacar la cuenta si las impedancias y las reactancias se calculan si las reactancias se calculan de nada, uno hace la cuenta bastante fácil, pero no podemos hacer eso, porque no podemos sumar los máximos, tenemos que ver cómo hacemos para sumar estas funciones senos que nos están apareciendo acá. No son todas máximas al mismo tiempo. Ahora, en cualquier punto que yo elija acá, tengo que sumarlas, estas tres, y la suma de estas tres me va a dar lo que dice la fuente. ¿Bien? Pero no pueden ser todas al mismo tiempo máximo. ¿Cómo escribo la corriente que pasa por la fuente? Y me preguntan si hay más de una. ¿Hay más de una corriente? No. No, hay una sola.
Tengo más de una diferencia de potencial, ¿no? Pero tengo una sola corriente. ¿Y cómo la escribiría? Mirando el dibujo me puedo dar cuenta. Supónganse que me dan un dibujo así. ¿Esta función cómo se llama? Es el seno. Es el seno. Entonces, por empezar pondríamos un seno. Yo tendría que ponerla a la i como una i máxima seno de omega t. ¿Bien? El I máximo sería la máxima amplitud de esta oscilación, ¿sí? Que yo acá la puedo mirar en este dibujo, es esta máxima amplitud. Y el omega t tiene que ver con el periodo de la oscilación, ¿bien? ¿Por qué no le puse desfasaje? En este caso que tengo este dibujito, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que al estar el capacitor y la inductancia ahí compitiendo y demás, no va a ser la corriente máxima al mismo tiempo que la diferencia de potencial que establece la fuente. O sea, va a haber un desfasaje que va a tener que ver en la relación entre el valor de la inductancia y el valor del capacitor. Entonces va a haber un desfasaje. Ese desfasaje, ¿se acuerdan que decía? Es capacitivo, es inductivo, es resistivo, depende de cómo nos dé ese desfasaje. A alguien, entonces, o es la diferencia de potencial o es la corriente la que tiene el desfasaje, ¿no? Alguien, o la corriente va desfasada respecto al potencial o el potencial va desfasado respecto a la corriente. En este dibujito yo tengo dibujada la corriente, estoy sacando información de acá. ¿Qué desfasaje tiene la corriente? Y es decisión de cada uno, supongo que decidiste no ponerle, ¿no? Claro, acá fíjate que arranca justo en donde empieza el seno, ¿no? Es un 0. Entonces le puse por eso, porque no está arrancando en el 0 del seno, está arrancando con la función seno sin correrla, digamos. De última uno diría, bueno, la corro 2pi, bueno, pero no tiene sentido correrla 2pi, porque es periódica en 2pi. Entonces se la voy a poner evidentemente al potencial. Aparte eso por ahí es una cosa que uno suele hacer cuando tiene cosas puramente serio, porque sabe que la corriente es la misma, entonces si la corriente es la misma, ¿para qué le voy a poner el desfasaje a esa? Se la pongo mejor al potencial, digamos, que es el que va a cambiar en los elementos. Entonces me complico menos en escribir la cuenta. Si le pongo el desfasaje al potencial, por ahí se me hace un poco más de ruido. Entonces, o sea, si le pongo, perdón, el desfasaje a la corriente, eso se arrastra después cuando voy a escribir los potenciales en los elementos del circuito. Entonces ando arrastrando un phi ahí necesariamente. Entonces lo pongo mejor al potencial y a la corriente no, así no arrastro el phi. Ahora vamos a ver cuando veamos las expresiones que no lo estoy arrastrando. ¿Cuál ecuación me relaciona todo? ¿Qué ecuación plantearían ustedes? Y una ecuación de malla. Una ecuación de malla. En donde yo diga que la fuente, que está escrita como una FEN, tiene que ser igual a la suma de las diferencias de potencial en todos los elementos. ¿Bien? Por eso no puedo poner los máximos ahí, ¿no? Porque me daría más grande la suma de la derecha que lo que me da la fuente. Entonces, ¿cuál es mi problema ahora? Escribí la corriente, bueno, el omega lo puedo leer, capaz que hasta podía leer el I máximo acá si me lo hubieran dado, pero tengo que saber cómo escribir delta BR, delta BL y delta BC. ¿Bien? O sea, para poder sumar esos. Entonces mi problema se trasladó ahora a escribir estos delta B. Lo primero que hacemos es decir que la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia va a tener una amplitud máxima por el seno de omega t. Recuerdan que la resistencia está en fase con la corriente que pasa a través de ella. Por eso no le introdujo un desfasaje. A eso me refería, si yo le pongo el desfasaje a la corriente, tengo que metérselo también acá. En cambio, si se lo meto a la diferencia de potencial, me voy a preocupar más adelante. La corriente está sin fase y la resistencia no introduce un desfasaje adicional, así que va en fase la corriente con el valor de la resistencia. Los que no van en fase se acuerdan que eran el capacitor y el inductor, que ahora los vamos a escribir. Bueno, y el delta BR máximo, que sería la máxima amplitud en esta oscilación, es la corriente máxima que pasa por la resistencia, que es la única que va, o sea, el valor máximo de la corriente, por la resistencia. Eso nos daría la diferencia de potencial máxima que puedo tener, pero obviamente el seno de omega t es el que me está regulando para que no sume todos al mismo tiempo. Todos los máximos al mismo tiempo. Vamos por el delta BL. Este sería el que está abajo. Entonces delta BL va a tener una amplitud máxima, que sería la amplitud máxima de la oscilación, por el seno. Oscila con la misma frecuencia, omega t, pero le sume un más pi sobre 2. En el dibujo es claro que está sumado un más pi sobre 2, porque la función está corrida
hacia la izquierda, ¿no? Que eso equivale a sumar un pi sobre 2. Y en el lenguaje de estos circuitos uno dice que la diferencia de potencial alcanza su valor máximo antes que cuando la corriente está en cero, o sea, se adelanta en pi sobre 2 a la corriente. Recuerdan que eso lo habíamos hecho cuentas mirando solo al inductor y habíamos llegado a esa conclusión, se adelantaba en pi sobre 2 a la corriente. Entonces, yo ahí tengo que sumarle un pi sobre 2 a la diferencia de potencial porque va adelantada en pi sobre 2. Oscila con la misma frecuencia que la corriente, pero adelantada en pi sobre 2. Y después el valor máximo va a estar relacionado con la corriente máxima que pasa por el inductor y con la reactancia inductiva XL. Puedo hacer lo mismo para el capacitor. De vuelta delta B máximo del capacitor es la máxima amplitud que tenemos acá, tomada positiva, y acá decimos que el capacitor atrasa a la corriente. La diferencia de potencial en el capacitor atrasa en pi sobre 2 a la corriente. Se ve en el dibujo, donde atrasar implica correr hacia adelante, hacia la derecha la curva, pero también uno lo sabe lo que hacen los inductores. La diferencia de potencial en el inductor aparece inmediatamente para evitar que la corriente varíe, o sea que se le adelanta la corriente para que no cambie. Y la diferencia de potencial en el capacitor aparece después que se estableció la corriente, porque la corriente justamente es la que carga el capacitor. Entonces, estos más pi sobre 2 en mis pi sobre 2 tienen su origen. Bueno, y las reactancias inductiva y capacitiva están relacionadas con la frecuencia y con los valores de la inductancia y de la capacidad. Entonces, uno, si conoce, por ejemplo, los valores de omega, L y C, y les dan cuál es la corriente máxima, puede calcular la diferencia de potencial máxima para empezar a escribir estas expresiones, o viceversa. O sea, uno mira qué tiene, si tiene los delta B máximo, y bueno, podría sacar la corriente máxima que pasa por el elemento si conoce, por ejemplo, L y omega, o podrías identificar omega o L o lo que le pidan en el problema utilizando estas relaciones. ¿Cómo obtengo la diferencia de potencial de la fuente en relación a la corriente que pasa con ella? Entonces lo que yo tengo que hacer es escribir a la FEM como un potencial máximo en la FEM por el seno, acá me falta la T, ahora se las acomodo, el seno de omega T más ese desfasaje pi que es consecuencia de que han puesto capacitores de inductancias en su circuito, entonces tienen que ver quién gana, ¿no? Si se atrasa o se adelanta dependiendo de quién es más grande, si la inductancia o el capacitor. Entonces, sí. Perdón, me quedé recalculando un poco con la diapositiva anterior. Sí. ¿Cómo te das cuenta que está desfasado pi sobre 2 si no tenés el dibujo? O sea, porque siempre es así. Porque siempre es así. Acordate en la teoría, que si no anda a ver la teoría de ese día, creo que es la clase 22 o algo así, en esa clase lo demostramos, que se atrasaba, o sea, hicimos la cuenta de un capacitor conectado a una fuente de alterna, le hicimos la cuenta de cuando pasaba una corriente de alterna sobre él, y vimos cómo era el desfasaje entre la corriente y la diferencia de potencial en los extremos del capacitor. En ese momento era como capacitor y fuente, y después dijimos, bueno, en realidad el capacitor podría estar conectado a cualquier lado, y le está pasando a través de una corriente, o lo estamos sometiendo a una diferencia de potencial alterna, y podemos relacionarse. Las relaciones válidas también se están dentro de un circuito. Así que eso es conocido. ¿Qué hace el capacitor y qué hace el inductor? Es propio de ellos. O sea, que la resistencia esté en fase, que el capacitor se atrase el potencial a la corriente y que la inductancia se adelante a la corriente en pi sobre 2, fíjate en esa clase está la demostración, sacamos la cuenta, todo. Bien, gracias. Pero eso es así, siempre lo tienes que plantear así. O sea, el tema es cómo se acomodan estas tres, que van a depender, porque fíjate que dependen, cuando vas a mirar acá, si yo te di la corriente máxima, va a depender de cuánto valgan la frecuencia, la longitud, la inductancia y la capacidad, como te dan XL y XC. Entonces eso también va a determinando quién es predominante, si la inductancia o el capacitor. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si estás a frecuencias bajas, tiene que predominar el capacitor, porque la inductancia casi no actúa. Entonces, aunque pongas corrientes grandes, la reactancia inductiva, que es esta omega L que está acá, a ser chica, te va a dar una diferencia de potencial
en la inductancia que es pequeña, pero en el capacitor la frecuencia es baja, la reactancia capacitiva, que es la que está acá al lado, si pones un omega bajo, esto te da grande, y entonces esto se va a amplificar, entonces va a dominar el capacitor. Y vos podés analizar, o sea, hay una dependencia entre L, C y omega, que inclusive en esta clase hablábamos qué pasaba si omega era grande, qué pasaba si era chico. Lo podés ver qué pasa si es grande o chico mirando cómo se comportan XL y XC y cómo te afectan en estas relaciones. Pero esto más o menos sería como, ¿qué es lo que te tenés que plantear? ¿Sí? O sea, esto es para un circuito RC, es válido. Lo que te puede cambiar es cuánto te den estas XL y estas XC, dependiendo de cuánto valgan omega, L y C. ¿Bien? Pero la lógica es la misma para cualquiera que tenga esta función. Y si falta uno de los elementos, entonces uno de estos términos no lo considerás, o sea, no va en la cuenta. Bien, profe, genial. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Yo tengo la diferencia de potencial en la fuente, que es el seno de omega t, ahora pongo el t, más un cierto desfasaje. Este desfasaje va a depender de cómo se sumen los elementos, y básicamente está relacionado con sumar el valor en la resistencia, en la inductancia y en la capacidad. La corriente es la misma, por eso el I máximo es el mismo. Entonces tengo que sumar, pero fíjense que tengo que sumar 3 funciones seno. Entonces, el tema no es que uno no sepa cómo hacer. El tema es que, bueno, busca alternativas para hacer la cuenta fácil, sobre todo cuando después los circuitos se van complejizando. Entonces, vamos a ver, podemos usar fasores, que es lo que está dibujado acá a la izquierda, que están representando lo que dicen estas ecuaciones, porque fíjense qué hice yo. Puse la corriente máxima, que es la violeta, y entonces digo que el fasor, o sea, el vector rotante, ¿recuerdan? Un fasor es una especie de representación que uno hace para sumar estas funciones seno que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, un fasor tiene un valor máximo, una amplitud, que está dibujada proporcional a las flechas que dibujamos acá, y rota con una velocidad omega t, con una velocidad angular omega, o sea que rota un ángulo que es omega t. Entonces, lo que estamos haciendo es deshacernos del omega t para poder hacer la suma de una forma fácil. Entonces, tienen la corriente máxima, mirando cómo tengo que escribir la parte de la diferencia de potencial en la resistencia, yo tengo que decir, bueno, ¿cuánto va a valer la diferencia de potencial en la resistencia y dónde la ubico? Ah, está en fase con la corriente. Entonces, si yo la corriente la dibujé acá, un caso en particular, la diferencia de potencial tiene que estar dibujada en la resistencia sobre la dirección de la corriente, porque van en fase, van juntos rotando, no hay un desfasaje entre ellos. Y bueno, después ahí lo escribí como, multiplico por un valor de R, por eso la flecha de la diferencia de potencial es un poquito más grande. Bueno, ahora vamos por el de la inductancia, que es el que sigue, y sigo manteniendo la corriente en su posición, pero tengo que escribir la diferencia de potencial en la inductancia. Entonces, el valor máximo de esta diferencia de potencial en la inductancia va a ser I máximo por XL, por eso la flecha la dibujo un poco más grande, y está desfasada en pi sobre 2, o sea, gira con omega t, pero está pi sobre 2 adelante de la corriente. Y cuando voy al capacitor, entonces aplico una misma lógica, mantengo la corriente en la misma dirección, pero ahora el capacitor está atrasado en pi sobre 2, bien, o sea, el potencial va pi sobre 2 atrás de la corriente, y bueno, va por XC, ahí está dibujado ahí con algún valor, digamos. Ahora vamos a echarlo mejor. Entonces, ¿cómo hago sumando fasores? Tengo que ponerlos todos juntos en un mismo dibujo. Estos 3 dibujos que hice acá arriba los tengo que poner en un mismo dibujo. Entonces está la flecha que corresponde a la diferencia de potencial en la inductancia, la de la capacitancia, la de la resistencia y la corriente, para que uno se oriente. Y lo que tengo que sumar son estos 3 como si fueran vectores. Bien, este dibujo que están viendo acá rota rígidamente. Así que, y esa rotación rígida es este omega t que les aparecen en todas las funciones seno. Esa no la estamos mirando porque es la misma para todos. Entonces, de esa forma yo puedo sumar estos, y viendo este dibujo es obvio que no están todos al mismo tiempo en máximo, ¿bien? De hecho, cuando está en máximo la inductancia, no está en un valor, en la amplitud mínima, digamos, en la amplitud pero negativa, el capacitor, ¿no? Y en 0 la resistencia, en este caso de dibujo, ¿no? Bueno, entonces tengo que sumar estos 3 vectores, acá hacen la diferencia entre BL y BC,
y hacen el delta BR, lo siguen teniendo, y bueno, pueden calcular la diferencia de potencial B máximo y el ángulo de fase, que es nuestro objetivo acá, lo que nosotros queremos determinar. Fíjense que la longitud de estos son estos valores máximos que tienen las diferencias de potencial. Estos fasores uno los dibuja poniendo la longitud del vector como el valor máximo, la amplitud máxima en ese elemento, en este caso es el valor máximo de la inductancia, en este es el valor máximo del capacitor, y con la parte de seno, con el ángulo y el omega t está representado, la parte del ángulo que tienen de desfasaje está representado dibujándolos de esta forma, y el omega t en pensar que esto va a rotar con frecuencia omega t. Así que cuando yo hago esta cuenta y sumo estos tres vectores, esta longitud que me está dando este tercer vector rotante, este fasor, es el valor del B máximo en la fuente, y el ángulo que forma con la corriente. La otra forma, que es una interpretación similar, pero es trabajar con números complejos, es escribir a las diferencias de potencial haciendo uso de la notación de Euler como la amplitud máxima por E a la I omega t, recordando, o E a la I omega t con los desfasajes que correspondan, ¿no? Al capacitor con menos pi sobre 2 y a la inductancia con el más. O sea, eso están usando el hecho de que el E a la I z, que el E a la I omega t, por ejemplo, lo podrían escribir como el coseno de omega t más I seno de omega t. Están usando esa relación para escribir esto en una notación compleja. ¿Por qué? Porque las exponenciales son fáciles de sumar, es fácil hacerle esta cuenta con las exponenciales. Nada más. Entonces, si ustedes suman estos tres y lo igualan a la expresión que corresponde a la diferencia de potencial en la fuente, que no la escribí, pero sería B máximo, que es la diferencia de potencial máximo de la fuente, por E a la I omega t más phi, eso acá les faltaría el omega t, y lo igualan a todo esto sumado, hacen la cuenta, simplificando los omega t, y llegan a esta expresión. No sé si esto lo están pudiendo seguir. Me faltó pasarles una fórmula, que es reescribir a la B moñito en la fuente como B máximo por E a la I omega t. Eso. Entonces uno, en esa ecuación que tenía que la diferencia de potencial en la fuente, o sea, la FEM, era la suma de las diferencias de potenciales, ahora hablamos de la diferencia de potencial moñito en la fuente, es la suma de las diferencias de potencial moñito en los elementos. Y si hacen esa igualdad, pueden sacar factor común en ambos miembros, el I a la omega t, lo simplifican y resuelven el E a la I pi sobre 2 y el E a la menos I pi sobre 2, que eso pueden hacer porque es coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2, o coseno de pi sobre 2 menos I seno de pi sobre 2. Si hacen esa cuenta, van a llegar, o sea, si trabajan con el complejo, resuelven el E a la I, el E a la I pi sobre 2 o el E a la menos I pi sobre 2, y hacen la cuenta, que esa cuenta les da un número, van a llegar a que la expresión es esta. Es decir, del lado izquierdo hay un complejo que tiene un módulo y un ángulo de fase, y del lado derecho hay también un complejo, pero que hay que reacomodarlo porque lo tenemos escrito en parte real e imaginaria. O sea, tendríamos que reescribir esta expresión de modo que lo podamos escribir así. Pero bueno, entonces yo, bueno, estos complejos son iguales. ¿Cómo los resuelvo? Y de una manera es muy similar a lo que hicimos con el fasor. Pensamos que en realidad estamos en el plano complejo y que el módulo del número complejo, que es el B máximo, tiene que ser igual al módulo de este número complejo, que está relacionado con I máximo, y lo que acompaña ese I máximo se va a llamar impedancia. Entonces, cuando ustedes sacan el módulo de este número complejo, les va a quedar I máximo, que ya lo estamos poniendo acá, y el módulo de esta expresión es la raíz cuadrada de R cuadrada, de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bien, entonces ahí tienen la Z, y ahí pueden sacar la relación entre la corriente y máxima y la diferencia de potencial máxima de la fuente. Y el ángulo que forma la parte real con el eje X es el ángulo phi, que es este mismo ángulo que está acá, y que lo pueden sacar como la parte imaginaria, bien, lo que acompaña a la I de la parte imaginaria, dividido la parte real. Acá está simplificado porque uno lo tiene que escribir
Tendría que aparecer las I máximas acá y simplificarlas, pero está simplificado hasta la última cuenta. Pero básicamente hacen eso. Miran que son dos números complejos, entonces tienen que igualar los módulos, entonces B máximo, que es el módulo, va a ser igual al módulo de esta expresión. El módulo de esta expresión es I máximo por el módulo del corchete. El módulo del corchete es este. Y el desfasaje es el cociente entre la parte imaginaria y la parte real del número complejo. O sea que, como en la parte imaginaria y la real tienen el I máximo multiplicando, al final termina siendo el cociente entre la parte imaginaria dividido la parte real de lo que está en el corchete. Y si le preguntan por la potencia disipada y la entregada por la fuente, ahí lo que tienen que calcular, la habíamos hecho la cuenta, que es el producto de la corriente máxima, diferencia potencial máximo sobre 2, por el secoseno de phi que acabamos de calcular, que es el desfasaje entre la corriente y la fuente. Y acá lo que se definieron son los valores efectivos, que es agarrar I máximo B máximo y dividirlo a la raíz de 2. Fíjense que en este ejemplo estamos dibujando más largo la diferencia de potencial en la inductancia que en la capacidad, y hemos obtenido por eso un ángulo de fase positivo. Y la pregunta que es si en este circuito ustedes lo calificarían de inductivo, capacitivo o resistivo. Pueden mirar más que nada el último, ¿no? De los dibujos, es el que más nos va a ayudar, porque está el fin. ¿Qué dirían? ¿Es capacitivo, inductivo o resistivo? ¿Quién Inductivo. domina ¿Cómo? El inductivo. Es inductivo porque está dominando la inductancia, bien, tiene un ángulo phi, bien, así que el potencial se está adelantando a la corriente, quiere decir que está dominando la inductancia. Si el potencial se atrasa, dirían que es capacitivo, y si está en fase, es eminentemente resistivo. ¿Cuál es la condición de resonancia? ¿Qué piden para que haya resonancia? Bueno, la que tienen más fácil de ver es pedir que la impedancia sea la resistencia, en este caso. O sea, que el circuito se comporte resistivo. Es decir, que no haya diferencia de fase, que no esté desfasado el potencial en la fuente con respecto a la corriente que pasa por la fuente. Esa sería la condición de resonancia. Y eso en este circuito equivale a pedir que Z sea igual a R. Y que Z sea igual a R, si miran la expresión que tienen para la impedancia dibujada acá, para que Z sea igual a R necesitan que la reactancia inductiva sea igual a la capacitiva, o sea que XL sea igual a XC. Y de ahí sacan la relación esa que usan, que omega es la raíz de 1 sobre LC. Bien. Ahora sí, el otro circuito era el paralelo, tienen todos los elementos conectados a la fuente en paralelo. ¿Y qué ocurre si se suman las corrientes máximas en todos los elementos? Si sumamos la corriente máxima en todos los elementos, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar lo mismo que en el anterior. Claro, no, en realidad exactamente lo mismo no, pero de la misma especie. Lo que nos va a pasar es que la corriente que vamos a obtener de la suma de las corrientes máximas va a superar a la corriente en la fuente. Bien, no se va a cumplir las ecuaciones de nodo. Entonces yo me puedo preguntar cómo escribo la diferencia de potencial de la fuente y cómo se relaciona con las de los demás elementos. Con las de los elementos. Entonces la de la fuente es ahora la que voy a escribir como B máximo seno omega t. No tengo un dibujito equivalente, no encontré, busqué, pero no llegué a encontrar uno equivalente que se vean las corrientes como el que dibujé. Y tuve miedo de lo que me pasó el otro día, que agarro uno que pienso que anda, no lo pienso mucho y terminamos mareados. Entonces por las dudas no lo puse, llegué muy justo. Pero entonces, si quiero calcular la diferencia de potencial en la fuente, esa directamente va a ser la diferencia de potencial máxima por el seno omega t. No le pongo a esta el desfasaje, ¿por qué? Porque es igual en todos lados. Porque es igual en todos lados, entonces me simplifica un poco las notaciones. No es que está prohibido, ustedes lo pueden poner y complicarse cuanto quieran, pero es más fácil si no lo ponen. Bien, y si tuvieran un gráfico, podrían leer del gráfico la información, obviamente como miramos nosotros en el gráfico anterior. No tengo uno para mostrarles, pero la lógica está. Ahora sería un gráfico de corrientes, entonces uno leería las corrientes máximas en los elementos y demás. Y tendrían un gráfico de la potencial de la fuente en lugar de la corriente, escrito como B máximo seno omega t.
Bueno, entonces ahora la diferencia de potencial en la fuente es exactamente la misma que la de los elementos. ¿Cuál es la ecuación que me relaciona todo? Malla, nodo, No. nodo. Claro, que en realidad tendríamos que plantear dos nodos y juntarla, ¿no? Para darnos cuenta que la corriente que pasa por la fuente tiene que ser igual a la suma de la que pasa por la resistencia, la inductancia y el capacitor. Uno plantea este nodo, plantea este, y cuando juntan las dos llega a esta expresión. Y ahora fíjense que le acabo de poner un desfasaje a la corriente, porque como dijimos antes, no puedo sumar todas las corrientes como máximas al mismo tiempo, porque eso no va a ocurrir. Entonces, seguramente voy a tener un desfasaje en la tensión de la fuente y en la corriente en la fuente. ¿Cómo escribo las corrientes instantáneas en los elementos conectados a la fuente? Empecemos, espero que no aparezcan todas de golpe. Empecemos por la de la resistencia. Va a tener un valor de corriente en la resistencia máximo, ¿sí? Y de vuelta, la corriente y la diferencia de potencial en una resistencia están en fase, así que si yo mido la diferencia de potencial, pongo un voltímetro en paralelo acá en los dos bornes de la resistencia, que me da la fuente, no sé, al pedo lo voy a hacer, tiene que dármelo, me tiene que dar en fase con poner un amperímetro y medir la corriente que está pasando por la resistencia. Así que este nos lleva desfasaje. Y esto lo voy a escribir como la diferencia de potencial máximo de la fuente dividido la resistencia. Bien, esto es tipo el ley de Ohm. Vamos por la inductancia, va a tener un valor máximo y va a oscilar con una frecuencia, pero ahora a la inductancia le pongo menos pi sobre 2. ¿Por qué le pongo menos pi sobre 2? En la clase fue un trabalengua cuando lo expliqué. Porque la corriente se retrasa. Claro, antes decíamos el potencial se adelanta a la corriente, pero como ahora estamos pensando en ponerle el desfasaje a la corriente, tenemos que decir la corriente se retrasa respecto del potencial. Bien, porque ahora estamos todos haciéndolo respecto del potencial. Bien, entonces, que es el mismo para todos. Y bueno, y acá también podemos poner que esto es B máximo sobre la reactancia inductiva. Y con el capacitor tenemos la misma lógica, pero estamos pensándolo con un más. Bien. Porque en este caso decimos que la diferencia de potencial se atrasa a la corriente, o sea que la corriente se adelanta a la diferencia de potencial. Por eso pasa un más, exactamente al revés del de serie. Bueno, y acá de vuelta tenemos que sumar estas tres corrientes para encontrar la de la fuente, o sea que nos quede este I máximo seno de omega t más phi igual a la suma de estas tres, o sea que lo podemos resolver pensando en fasores. Entonces acá hemos traído de vuelta la idea del fasor. Uy, esperen que esto tiene su vida propia. Ahí está escrito la corriente que pasa por la fuente, que yo la voy a tener que poder escribir como una diferencia de potencial máxima de la fuente dividida algo que esté representando a todo el efecto del circuito, y ese algo que representa todo el efecto del circuito en cuanto a la amplitud de la corriente que va a pasar por él es la impedancia. Y el ángulo de fase va a medir cómo va a trazar o adelantar dependiendo de cómo sean L y C. Acá, de vuelta, están los fasores que escribimos. Estos fasores están en acuerdo con lo que escribimos recién de las oscilaciones. De vuelta, la corriente y la diferencia de potencial están en fase. La capacidad adelanta en pi sobre 2, ¿te acuerdan? La corriente se adelanta al potencial en pi sobre 2. Antes decíamos el potencial se atrasa a la corriente, bien, un trabalengua. Y la corriente en el inductor se atrasa respecto de la diferencia de potencial en el inductor. Así que ahora ese es el diagrama de fasores, pero lo estamos pensando en corrientes, porque es un... Entonces, bueno, si uno sumara todos estos nos va a dar algún vector, fasor que represente a la suma de las tres corrientes, que formará un ángulo con el de la resistencia. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Encontrar la impedancia, esta Z que va acá, y encontrar phi. El con es un con de n, obviamente estos son las faltas. Acá estamos escribiendo quiénes tenemos que sumar, pero fíjense que acá podría ser la suma fasorial, tal cual como hicimos antes, pero en corrientes, o la parte compleja. Acá como estaba apurada no me detuve tanto porque se me acababa el tiempo y ya me tenía que conectar, y encima no anduvo, corría el divino botón.
Fíjense que ya la tengo en notación compleja por si queremos ir por el lado de los complejos. Entonces, si quiero pasar I máximo seno omega t más phi, aparte a un I moñito, sería I máximo por E a la I omega t más phi, y las diferencias de potencial que tenía antes, las tengo que cubrir. Esta en fase con la diferencia de potencial de la fuente, esta desfasada en más pi sobre 2, y esta desfasada en menos pi sobre 2. O sea, acabo de escribir lo que teníamos en la hojita anterior, pero en notación compleja. Y acá podemos sacar factor común en ambos miembros, sería la I omega t, simplificarlo. Entonces, si hacen eso, la expresión que les queda es I máximo sea la I phi, B máximo por el corchete. Y eso lo tendríamos que igualar a una amplitud máxima por 1 sobre una z, pero esta z es una z compleja. Bien. Hugo, ¿estás ahí? Porque no me acuerdo a cómo se define la Y acá admitancia. estoy. 1 sobre la z compleja es la admitancia. Sí. La cuestión es que si las dejan escritas complejas, a los paréntesis esos, pueden trabajar con esas impedancias complejas o admitancias, se hacen 1 sobre z complejo, como si fueran resistencias, ¿no? Uno suma las impedancias complejas como si fueran con las mismas reglas con las que suman las resistencias. ¿No, Hugo? Sí. Claro, de hecho, uno lo que tiene acá, si uno lo mira fuerte, es 1 sobre R más 1 sobre XC más 1 sobre el XL, es como hacer un paralelo, ¿no? La impedancia equivalente paralelo. Claro. Fíjense que ahora cuando volvemos a hacer el trabajito de comparar el número complejo de la izquierda con el número complejo de la derecha, tenemos que ver que el módulo del número complejo de la izquierda, que es fácil porque es I máximo, lo podemos comparar con el módulo de este número complejo. Entonces, cuando sacan el módulo de este número complejo, entonces les queda B máximo por el módulo del número complejo que está en el corchete, que es esto. Esta raíz cuadrada de 1 sobre R cuadrado, o sea, de la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Y esto, ahora sí, esta raíz es 1 sobre Z, porque ahora sí estoy comparando módulos. Cuando lo tengo escrito así, lo que tengo en el corchete es la impedancia imaginaria. Entonces acabamos de encontrar Z, si lo despejamos de ahí, y podemos calcular también la tangente del ángulo, ya sea sumando los fasores, sacándolo a partir de los fasores, o viendo que es la parte imaginaria de ese número complejo, que sería B máximo por esto, dividido la parte real, que es B máximo sobre 1 sobre R, B máximo se simplifica y nos queda esta expresión. Entonces de ahí podrían sacar el ángulo de fase, si conocen XC y XL, que son los mismos, somos los que ya definimos, digamos, conociendo omega, L y C, podemos todo. Y la potencia disipada y entregada no tiene demasiada duda, es la misma, lo que disipa la resistencia es lo que entrega la fuente. Recuerden que habíamos probado en la teoría que en realidad el capacitor y la inductancia lo único que hacían era intercambiar energía, pero no disipaban, si eran ideales, ¿no? Si no tenían resistencias internas. Así que está todo asociado con lo que disipa la resistencia. Entonces pueden calcularla esa potencia si conocen los valores máximos y el ángulo de fase, o si conocen los valores efectivos, que es lo mismo que conocer los valores máximos, los valores efectivos, y efectivo es I máximo sobre raíz de 2, y B efectivo es B máximo sobre raíz de 2. Y la condición de resonancia, acá me quedó cualquiera, Z igual, esto era R lo que quería. Le pedimos que sea eminentemente resistivo, ¿no? En este caso. O sea que si pedimos la condición de resonancia, en este caso pedimos que Z sea igual a R, entonces le estamos pidiendo que lo que está en este corchete de 0, y eso nos va a llevar exactamente a la misma relación, 1 sobre la raíz de LC, que calcularon para el de serie. Sí, que eso guarda, o sea, no siempre es así. No, ahora viene el no siempre es así, mirá. En ese no. Está, claro, ese no, en ese no. En ese necesito tu ayuda. Ya terminé. Bueno. Por eso era, no sé cuántos perdimos. No perdimos a nadie, Hugo. A Perdimos ver cuántos somos. 12 y éramos como 14. 12. Así que si no se fueron con la primera parte de la clase, acá están firmes, mirá. Se ve que me salen mejor los repasos que las teorías. Bien, supónganse que tenemos un circuito así, no es ni serie ni paralelo, es una mezcla, ¿no?
tenemos en serie 2 elementos arriba, en serie 2 elementos abajo, y esto si quieren lo podrían dibujar esto para este lado, tienen este en paralelo con este y con la fuente, ¿no? Bueno, podrían preguntarnos qué aproximaciones podemos hacer a frecuencias bajas y frecuencias altas. ¿Qué haríamos? Supónganse que la frecuencia tiende a 0. ¿Qué aproximaríamos? Que el circuito es capacitivo. Claro, fíjense que si la frecuencia tiende a 0, podríamos suponer que XL es 0, ¿bien? Es una opción. Y si vamos a frecuencias altas, podríamos suponer que XC es 0. Entonces, resolver a partir de esa idea el circuito. Si no son los casos anteriores, que ahí se nos simplifica un montón el circuito en la resolución cuando hacemos esa aproximación de XL igual a 0 o XC igual a 0, puedo relacionar la corriente en la fuente si obtengo Z, que sería la impedancia. Necesito la impedancia, la parte de la real, no la imaginaria. Claro, los Z sí están en paralelo, ahí, ¿no? Sí, pero no tenés que sumar las zetas imaginarias. A ver, yo tengo un Z1 que yo le llamo Z1, yo lo hice así, ese problema de la práctica. Arriba tengo un Z1 que está formado por la resistencia y el capacitor. Sí. Y abajo tengo un Z2 que es el de 100 y la bobina. Entonces tengo la bobina, la Z1 arriba con la Z2 abajo, imaginaria, claro. Claro, entonces las tenés que usar en la complejidad. Me parece que la complejidad de acá es que no sumamos los zetas, sino los Z imaginarios. Creo. Claro. Bueno, en realidad tenés que hacer 1 sobre Z equivalente igual de 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Claro, pero el 1 sobre Z1 y el 1 sobre Z2 es el que yo le puse la estrellita, es el que tiene la condición, la imaginaria, digamos. Claro, sí, sí. Entonces tenés que sumar esos números imaginarios, o sea, serían los 1 sobre Z imaginarios, o acá la serie pueden sacar la impedancia del de arriba y el de abajo, pero la tienen que dejar imaginaria para poder sumar esas dos, y después recién sacar la parte real de eso, para sacar Claro, la impedancia sí, verdadera, digamos, la que ustedes necesitan sí, para poder calcular la corriente máxima. sí. Esa sería, bueno, ese es un truco, digamos, para no, porque el diagrama de fasores es un poquito más complejo, entonces ese es un truco que ayuda a resolver circuitos que son un poco más complejos. Y la otra cosa que tienen que hacer es tener en cuenta, por ejemplo, si les llegan como en la práctica, ¿no? Que les decía que estaba en resonancia. Entonces, si está en resonancia, el ángulo de fase es 0. Claro. Entonces, si quieren escribir la diferencia de potencial o la corriente, la tienen que relacionar, el phi es 0. O sea, lo único que necesitan es encontrar Z. Ahí Sí, entra, o poner la parte imaginaria en 0, ¿no? claro. Que en esos casos es fácil, me parece, si uno trabaja con el. A ver, si uno trabaja en la parte. ¿Cómo era esto? Si uno lo hace, me parecen coordenadas rectangulares, es terrible. Si lo hacen polares, es más fácil. O sea, lo que quiere decir es imaginarios. Imaginario, sí. O Claro, sea, con 1 más J, eso es complicado. A mí se me generó una expresión monstruosa. pero bueno, no sé si eso al final lo terminaron explicando en la práctica o si alguien tenía que preguntar algo. Sí, yo lo di en la práctica, pero no lo expliqué hasta el último detalle. Sí, igual lo más importante que les tiene que quedar es cómo resuelven los casos anteriores, porque después la mayoría de ustedes va a ver alguna materia donde hagan más cosas de electrónica, digamos, al menos, Claro. porque después es ir complejizándolos, digamos, a mí me conforma, no sé vos Hugo, pero yo creo que estoy más A conforme. mí, sí, ¿Interpretan bien en serie y paralelo? ya Si saben está. qué están haciendo, qué están sumando, lo hagan yo se los volví a hacer hoy con fasores y con complejos. Háganlo como les resulte mejor, pero interpreten qué es lo que están haciendo. O sea, cuando escriban las expresiones, ¿qué representan esas expresiones? Claro, Espero claro. que con las preguntas de hoy por ahí les quedó un poco más claro, no sé. Sí, quedó claro, pero me llegan a dar algo como este circuito y yo me retiro. No, no te vamos a dar algo como este circuito. No en la primera fecha. Eso es maldad. Aprovechen la primera fecha, mierda. Tienen que leer entre líneas. ¿No es cierto, Hugo, que tienen que aprender a leer entre líneas estos chicos? Claro.
Yo les acabo de decir, lo que me interesa es, les estoy diciendo. Guiño. Claro, lo que pasa es que no podés mandar, o sea, con este formato, no podés mandarle emoticones y cosas así como para que capten. Bueno, chicos, o sea, yo lo que les diría es, fíjense en la lógica que les dimos para serie y paralelo. Y la aclaración para este problema es básico. Si les dan alguna condición límite, el problema es muy fácil de resolver. Bien, porque hacen XL o XC igual a 0 y ya las ecuaciones se simplifican un montón. Y si les llegaran a pedir, por ejemplo, en resonancia resolver esto, tengan en cuenta que solo nuestro objetivo en resonancia, el ángulo de fase, o sea, nuestro objetivo, fíjense que traté de dejárselos claros, uno tiene que encontrar el ángulo de fase y la impedancia, ese es nuestro objetivo, para contestar cualquier cosa de ese circuito. Entonces, bueno, en el camino puede ser que me pregunten otras cosas, pero siempre Z y Phi son cosas que uno tiene que calcular en este tipo de circuitos. Bueno, entonces miren cómo calcular Z, y si están hablando de resonancia, Phi es 0, el circuito se tiene que comportar como si fuera una resistencia. Como decía recién Hugo, por ahí en este circuito no es tan fácil que les dé, o sea, darse cuenta que tiene que dar R, tienen que hacer la parte imaginaria igual a 0 para asegurarlo. O sea, que la condición esa que les proponen es una aproximación, la que hicieron en la práctica, no que hacer XC igual a XL es una aproximación. ¿No es cierto, Hugo? Claro. Porque es levemente distinto. Igual, o sea, hay que ser más cuidadoso cuando están en circuitos en paralelo. Esa es una buena aproximación, dependiendo de los valores de las resistencias y demás. Pero el objetivo por ahí es, si ustedes sacan las dos zetas y pueden encontrar la parte real de esa zeta para poder calcular la corriente máxima, si les dicen que están en resonancias, ya está. Digamos, el ángulo no tienen que seguir para buscar el ángulo. Y como decís vos, la resonancia implica hacer la parte imaginaria de la zeta, imaginaria, de lo que les haya quedado, sea ya, acá en este caso sería 1 sobre Z1 estrella más 1 sobre Z2 estrella igual a Z a 1 sobre Z estrella, y eso acomodarlo para que les quede un número imaginario. La parte real es la que necesitan para relacionar las amplitudes entre corriente y diferencia de potencial en la fuente, y la parte imaginaria es para ver la fase. Bien. Si la hacen 0, la fase 0, y ahí cumplen la condición de resonancia. Bueno, no sé si tienen preguntas, dudas. No. Chicos, ¿los liberamos? ¿Qué hacemos? ¿Preguntan? Por mí, sí, yo dudas no tengo, Bueno, me alegro. por ahora. El parcial va a ser durante todo el día, un horario fijo. Sí, mismas condiciones, 3 horas y seguramente le voy a agregar los 15 minutos para la entrega al horario, porque el otro día supuse que nos entendíamos con el Moodle, pero no, parece que el Moodle no quiere entenderse conmigo. Yo había elegido 3 horas para resolver y 15 minutos para que entreguen, y no los dejaba entregar a los 15 minutos, entonces vieron que algunos de ustedes los tuve que borrar el intento, permitir que volvieran a entrar con un intento nuevo, dejar la aclaración de que en realidad el problema que les había tocado era el 2, pero el Moodle les volvió a asignar otro distinto. Fue medio como una pesadilla, ¿no? Así que ahora directamente no hago eso, porque se ve que el Moodle no me hace caso, y le voy a poner 3 horas 15, entonces se estiman 3 horas para la resolución y 15 minutos para que entreguen. Y les pido encarecidamente, creo que casi todos se entregaron con el CAM-SCAN, ¿no? Que es todo en un mismo archivo, y traten de que les quede lo más derecho posible. O sea, quiero decir, que no vengan con una hoja orientada en la dirección en la que escribieron correctamente, y en la siguiente hoja a 90 grados que uno tiene que ponerse, o sea, que nos complican la lectura, básicamente, porque nosotros no imprimimos estas cosas, también las leemos de pantalla. Entonces, ayúdennos en eso. Y escriban legible, porque a veces las fotos cuestan leerlas. Todo lo mismo que les reclamamos siempre. Pero va a ser igual que los otros.